Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sergio Abrevaya. Buenos días, Sergio, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, bien, acá en un día precioso la radio Realmente está en el Palomar y la verdad que el día está bárbaro, así que tampoco estamos muy distantes de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que... Así es, acá también el día está lindo. Bárbaro. Sergio, te llamábamos por varios temas, pero uno que es de naturaleza más general. ¿Se está recreando en la Argentina un enfrentamiento entre la ciudad rica y la provincia de Buenos Aires, o el interior, si se quiere, pero en particular la provincia de Buenos Aires, pobre? ¿Cómo lo estás viendo vos después de lo que aconteció con el conflicto de la policía de la provincia de Buenos Aires, en la cual, aparentemente intempestivamente, el presidente de la Nación recortó recursos coparticipables que tenía la ciudad autónoma y se los transfirió de la ciudad a la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es tu mirada sobre este tema? No, yo lo veo distinto. El tema es medio por ahí un plomo tener que recordar algunas cosas históricas, pero lo veo enraizado en un problema histórico, en dos o tres líneas de pensamiento en la Argentina, que más allá de la reducción que uno pueda hacer o las categorías ideológicas que nos puedan entregar distintas líneas de pensamiento, en la Argentina quizás haya sido la práctica la que lo llevó a eso. Una línea es la Argentina feudal, que yo la llamo así, y que se repitió tras distintas interrupciones en la historia, se repitió a partir de Menem. ¿Por qué le digo a la Argentina feudal? Quizás algunos estudiosos lo llaman, son provincias de democracia híbrida, en el sentido de que no son, es decir, se eligen los gobernadores, pero termina por un sistema de sometimiento siendo siempre la misma neoligarquía que gobierna, y otros dicen... El mejor ejemplo sería Gildo Infran. Iba a darte los ejemplos. El de Menem es la exportación de los feudales a la presidencia, ¿no? Pero se trata de un formato de economía muy primaria, con empobrecimiento, con un límite de cantidad de gente que puede vivir de ese esquema, por lo cual termina modernamente expulsada del conurbano. El conurbano duplicó del 83 a hoy su población, y el 70% de esa duplicación es migración interna. Esto es, hablamos de La Rioja, de Catamarca, de San Juan, hablamos de San Luis, aunque San Luis tiene algunas diferencias, que si les podemos hablar, hay algo mejor ahí, hablamos de Formosa, hablamos de Chaco, hablamos de Santa Cruz, que es una provincia nueva en términos históricos, pero que repite el formato que te decía, y sobre todo tiene institucionalmente la suma del poder público. Es decir, estas oligarquías tienen el manejo de ejecutivo, policía, por supuesto, legislativo y justicia. No soportan que algo salga fuera de este poder, y solo los termina volteando una situación como la de Catamarca con María Soledad, con un escándalo público. Pero es una clase política dirigente que es la dueña de la provincia. Esto está exportado. Ahora, ese modelo se sostiene no porque hayan progresado y desarrollado sus economías con toda la plata que le han girado las provincias productivas de 100 años a esta parte, sino que se sostiene justamente con el permanente giro, es decir, con una especie de succión permanente de ese fondo y sin desarrollo, es decir, no con lo que antes tuvieron y se desarrollaron, no se desarrollaron. Entonces necesitan ese subsidio permanente. La Nación, que siguió ese esquema a partir de Menem, y para mí continuó con Kirchner en la misma línea, incrementó la pobreza. La alianza no lo cambió esto tampoco, incrementó la pobreza que depende del Estado, la primarizó la economía nacionalmente, se convirtió en un barril sin fondo también. Ahora, ¿quiénes pagan todo este barril sin fondo? ¿Quiénes ponen la plata? Mayormente la ciudad de Buenos Aires y sobre todo la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires te diría que es la más damnificada lejos, sí, porque además de poner la plata se hace cargo de la pobreza del país, esto que te conté. Es decir, de golpe en 40 años tiene 6 millones de personas más que son pobres. Entonces
no solo le sacan ese 8% que sacaron en 1988, sino que además pasó a pagar la pobreza. ¿Por qué te decía que esto tiene 100 años? Porque esta misma mirada fueron las que tuvieron las provincias cuando se federalizó Buenos Aires. ¿Por qué se federalizó Buenos Aires? Porque Buenos Aires en aquel tiempo, entre 1850 y 1880, se convirtió en la única provincia exportadora, en ese tiempo era cebo y cuero, que manejaba fortuna, además de vender el ganado internamente, es decir, era muy poderosa económicamente. Hay una falsa creencia de que era la aduana, no, la aduana ya había pasado en 1860, finalmente pasa a manos de la nación, ahí no estaba la plata. La plata estaba en la riqueza de Buenos Aires, entonces la economía del interior no aguantaba más, ya la excusa de que el problema es la aduana que no me deja desarrollarme ya no existía, el tema era la riqueza, así que van por la riqueza. Roca y todos los gobernadores, como la Liga de Gobernadores de hoy, van por la riqueza de Buenos Aires. La manera que encuentran es la federalización. Como Buenos Aires, si cumplían la Constitución decía y dice, si la lees ahora lo vas a encontrar, que antes de ceder el territorio para capitalizar la ciudad, necesitas sí o sí tener una ley provincial. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Con interferencia, con ruidos de fondo, pero... Sí, porque entró un llamado, por eso pregunté. Sí. Como exige esta ley previa provincial cediendo el territorio, y esto no iba a ocurrir, la provincia de Buenos Aires en ese momento ya era provincia de un conjunto, pensemos que era uno solo, ¿no? La ciudad claro. Tenía 464 años, se expandió a lo largo de 500 años el territorio y fue, no sé, en una etapa hasta La Flor, y después más allá, algunos pueblos en 1880 tenían 30 años, otros tenían 50, otros tenían 10, esa expansión era reciente en términos históricos, pero era propio del desarrollo, digamos, de esa población inicial que fue en Buenos Aires, y económicamente estaba muy desarrollada. Entonces, la provincia de Buenos Aires se defiende. La batalla de más muertos en la Argentina ocurrió acá, en las entradas de Buenos Aires, en Parque Patricios, en Barracas y en Puente Alsina, 3.000 muertos, jamás se dio una cifra igual, por la capitalización. Se dictó una suerte de estado de sitio, se disolvió la legislatura para no cumplir con el precepto constitucional. Los diputados de la provincia de Buenos Aires, que no eran adeptos a Roca, se retiraron, lo sustituyeron con otro. Fue un golpe de estado virtual. Y entonces sucedieron dos cosas. ¿Por qué te cuento esta historia? Sucedieron dos cosas. La ciudad de Buenos Aires quedó en manos de la nación formalmente, es decir, formal y políticamente. Le nombraban intendente, fuiste, ya no había más nada que hacer, el dueño era la nación, hasta 1996. Y la provincia quedó descabezada. Y yo digo que esto ocurrió hasta hoy, el descabezamiento político. Es como si vos, para no ponerlo en provincias, es como si vos le quitases la cabeza a una gran empresa, bueno, a partir de ahora los gerentes, los directores se van, nómbrenme en los departamentos un delegado y se gobernará así mismo. Claro, culturalmente la destrozaste, porque no era así como se había tejido a lo largo de más de un siglo y medio o dos de expansión, en este momento el formato decisorio. Entonces quedó a manos de la nación hasta hoy. Si vos te fijas, los gobernadores, es triste, pero es así, los gobernadores son nombrados por el presidente. Esto es tremendo, y en general han terminado siendo porteños, no es que sea malo que sean porteños, porque en definitiva era todo uno, sino que desconocen la realidad provincial, es decir, no surgen de la realidad provincial, no son un Schiaretti que gana en su provincia, o un socialista que gana en su provincia, o un peronista que lo voten todos porque es una persona muy querida. Nada que ver. Kicillof no representa nada, está puesto, por más que gane, por los votos que va a sacar a presidencial. ¿Por qué? Porque el pie está puesto sobre la provincia desde esa época. La convicción de las provincias sigue siendo esa, que le tienen que pagar la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires la subsistencia de este modelo económico tremendo. Esta es la explicación larga, aburrida, yo no entiendo para aquel que no es aburrida, al contrario, te diría que es muy sólida la explicación, además porque se puede verificar en la práctica, es decir, la provincia de Buenos Aires, efectivamente, si tomás los gobernadores del siglo XXI de la provincia de Buenos Aires, te vas a encontrar que empezamos con Rucauf, que era un hombre de la ciudad de Buenos Aires, seguiste con Felipe Solá, que era de la provincia, pero después vino Daniel Scioli, que era un hombre de la ciudad de Buenos Aires, después María Eugenia Vidal, que venía de ser vicejefa de la ciudad de Buenos Aires, y Axel Kicillof, que es hombre de la ciudad de Buenos Aires. Y te sumo un par de cosas notables. Una es que Felipe Solá igual vivía acá, en Palermo. Sí, claro, sí.
Sí, Cafiero, por ejemplo, también. Cafiero gana con la impronta de la reconquista del PJ nacional, es decir, con una agenda nacional. Así es. Y Duhalde, que por ahí es el más provincial de todos. Era vicepresidente. Claro, él venía de ser vicepresidente y entonces Menem le dice, anda, mira, ahí te voy a contar una historia muy interesante, rápidamente. Cuando Duhalde va, cierra con Menem, que está dispuesto a dejar la vicepresidencia e irse de gobernador, si le dan un fondo que restañe este problema de la ley de coparticipación de 1988, que le había dejado 8 puntos abajo. Y le da el famoso Fondo de Reparación Histórica del Conurbano de 650.000. Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que es el 10% de lo que recauda nacionalmente el gobierno nacional por impuesto de ganancias. 2 años después, Menem, que era un pillo terrible, le pone el límite de 650 millones. Arriba de 650 millones, una vez que ya había asumido Duhalde, se lo das a las provincias. Perfecto, no se actualizó nunca. Claro. ¿Cuánto va la Corte Vidal por este tema? Eso fue así, y después terminan negociando un punto más de coparticipación para la provincia, pero van a la Corte por este tema, claramente lo iba a ganar la provincia. ¿Por qué? Imagínate cuánto por arriba de los 650 millones del fondo de conurbano, es decir, del fondo de la provincia, se llevaba al resto de las provincias, ese saldo. Si la provincia se quedaba con 650, ¿cuánto se repartían las provincias? No tengo ese número, no lo sé. 51.000 millones. Esa es la Argentina, y no lo querían ceder. Cuando van a discutir, yo conozco esta anécdota, cuando van a discutir, no voy a decir qué ministro de qué provincia, les dice, pero ustedes no entienden que toda esa plata es nuestra. Le da lo que históricamente han pensado las oligarquías provinciales argentinas. Este es el problema. Es como si en la guerra de secesión norteamericana hubiesen ganado los algodoneros del sur. Es decir, acá estamos en manos de un modelo feudal. Por supuesto uno podría decir, bueno, pero el de Macri es el liberal de derecha, sí, es el otro modelo, hay un tercero, yo creo que con diferencias enormes entre formatos y demás, pero en definitiva productivista, que lo tuvo ahí Irigoyen, a Perón, a Frondizi, a Ile, a Alfonsín, es decir, modelos que buscan una Argentina más racional. Uno le puede gustar más uno u otro, pero a ellos los sacaría de este combate entre feudales y liberales que podía ser del estilo de Macri. Ahora, el feudalismo que tenemos nosotros es un atraso, uno para exagerarlo puede decir siglo XV, digamos, porque no, para entenderlo bien, basta mirar las reformas, como vos decías, lo actual se verifica, basta mirar las reformas judiciales que busca Cristina. Cristina no entiende y no soporta, porque es una señora feudal de Santa Cruz, que la justicia falle en contra de ella o de sus funcionarios. Eso no existe en Santa Cruz. Y no existe ni para Infran. A Infran, por ejemplo, la causa que tenía con por los fondos nacionales con Vudú, termina logrando increíblemente, a pesar de Vudú, que lo juzgue el juez provincial, que es imposible porque es un delito federal, juez provincial de Formosa. Por eso la reforma no es solo para Cristina, es para todos los gobernadores. Cada gobernador va a tener su juez federal y su cámara federal exclusiva, para que no lo juzguen nunca más, porque son feudales. Y toda la reforma y toda la vocación de cargarse a la Corte en esta etapa diciendo, vos no podés fallar en contra mío nunca, es porque piensan de manera feudal. No existe alguien y las instituciones que piensan distinto, juego democrático, todo eso no existe para esta gente. Así que son el peor de los atrasos que se te puede ocurrir. Y desde ese lugar es que dicen, bueno, a ver, saquémosle a la ciudad que tiene demasiado, démosle a la provincia que tiene poco, pero nosotros nos seguimos llevando toda la plata. Designación no resignó nada y las provincias tampoco. Esta es la realidad. Y ahora nadie les dice, nadie va a Formosa y dice, a ver, hace 40 años que gobernás, hace 40 años que te transferimos plata, ¿qué hiciste con la plata? Sí, no, sí, este claro. es el tema. Bueno, el otro tema que tenés ahí es el Senado de la Nación, donde todas las provincias están representadas de manera igualitaria. Súper clave lo que decís. De hecho, la razón por que la provincia de Buenos Aires se retira de la Constitución de 1853, 7 años estuvo fuera de la Confederación, es porque la propuesta de constituyente era 2 por provincia, que después se reflejó en el Senado, y ese formato es tal cual, como decís, gobierna en la Argentina desde 1983, desde el Senado. Es lo que le impidió a Alfonsín resolver muchas cosas, como la democratización sindical, se paró ahí. Ahí tenés, el club de extorsionadores está a full. La Liga de Gobernadores maneja desde el Senado de la Argentina, es tal cual como lo decís. Y en diputados cotizan un 30, un 40% de los diputados, repartidos en
casi todos los bloques, la mayoría en el PJ, y también manejan la agenda cuando les conviene, y si no van al ritmo de lo que propone el presidente, digamos, pero en definitiva, cuando tienen que resguardar el interés de este modelo primario, como más son parasitarios, atrasados, lo resguardan, son la antítesis de la producción de Argentina, que es la única manera de resolver, para entenderlo más, la única manera de resolver la pobreza es con trabajo bien pago. Sí, ¿Y esto claro. cómo se hace? Con una Argentina industrial y productiva. Es decir, para el peronista sería la Argentina del día PIB moderna, ¿no? O la de Helgar. Por supuesto, para el radical es la de YPF, que está haciendo punta. Y bueno, cada una, o la de Ilia, digamos, ¿no? Frondizi con el desarrollo. Esto quiere decir, la Argentina productiva ha tenido distintos modelos, pero siempre del lado de el valor agregado y los mejores sueldos del mundo industrial, ¿no? Sí, En cambio, estos tipos, el empobrecimiento es su única agenda. Sí, sí, claro. Es decir, son un atraso desde el punto de vista del desarrollo científico, tecnológico, productivo y educativo. Son un atraso total. Viven parasitando justamente la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma, pero al mismo tiempo utilizan el extractivismo, que es la peor primarización que se puede tener como concepto sobre una economía. Daniel de Abrantes te quiere hacer una pregunta, Sergio. Bueno, Sí. ¿Qué tal, Sergio? Bueno, respecto a lo que decía recién Mario, agrego nada más, ¿no? Que la Constitución del 94 profundiza toda esta situación al entregar el manejo del subsuelo a las provincias y todo el proceso que vino después, ¿no? Pero yo te quería llevar, ya que te tenemos acá, a un tema de la ciudad de Buenos Aires. Estuve caminando por el microcentro hace unos días y la verdad que sentí una desolación enorme. ¿Qué planes hay para sacar a la ciudad del marasmo en el que está? Y esta sensación de ver cantidad de locales cerrados que no van a abrir, calles vacías. Bueno, es el corazón del país, y si el corazón está así, no quiero imaginarme otros lugares, ¿no?, de la Argentina. Va a ser muy duro. Yo creo que es con desgravación impositiva, ayuda, algo empezamos ahí entre propuestas nuestras y de otros y del propio gobierno. Ahí se aprobó, por ejemplo, para el sector gastronómico 6 meses sin ingresos brutos. Yo creo que después va a haber que prorrogarlo o bajarlo, es decir, darle 2 años de la mitad de ingresos brutos, porque si no también el Estado de la ciudad no tiene cómo mantenerse, porque además la nación le está recortando. Pero me parece que el plan es reconstruir el sector comercial de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que ese es el plan, o mejor dicho, el objetivo, y lo haces, el plan es a través de crédito tasa cero y sobre todo de bajar ingresos brutos, ¿no? Claro. Me parece que esta es la manera, pero va a ser muy duro porque todavía tenemos a nuestro primo hermano o hermano de toda la vida, que es la provincia o el conurbano, con dificultades para resurgir también, es decir, con el mismo problema, ¿no? O parecido. Entonces, nosotros podemos levantar una parte, pero la economía de la ciudad de Buenos Aires no es una economía de 3 millones de habitantes, es una economía de 7 millones de personas. Entonces, vamos de la mano en ese juego, ¿no? Claro. Dado que vos te has remontado hasta el siglo XIX para explicar la actualidad, y me parece realmente que has dado una explicación muy, pero muy interesante, ahora yo me voy a remontar 20 años atrás, porque son todas estas situaciones donde demostrativas. Un día como hoy, hace 20 años atrás, renunciaba Chacho Álvarez, hombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la vicepresidencia de la Nación de un presidente, Fernando de la Rúa, que había sido primer jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, una fórmula porteña había ganado la presidencia de la Nación en aquel entonces. ¿Cómo estás viendo vos? Es decir, acá se da un fenómeno que es el siguiente. Si vos tomás la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aprovecho este ejemplo que daba porque se cumplen 20 años de la renuncia de Chacho Álvarez, la ciudad tuvo básicamente 4 jefes de gobierno desde que es ciudad autónoma. Después estuvo Enrique Olivera, que continuó de la Rúa, o Jorge Tellerman, que
continuó a Ibarra. Pero los cuatro fueron Fernando de la Rúa, Aníbal Ibarra, Mauricio Macri y actualmente Horacio Rodríguez Larreta. Fíjate qué fenómeno. De los tres, dos fueron presidentes de la Nación. Aníbal Ibarra fue destituido y eso le cortó cualquier aspiración a la presidencia de la Nación. Pero actualmente Horacio Rodríguez Larreta encabeza las encuestas de opinión conforme todos los encuestadores. Aquí, ¿no ves que hay una suerte de sumisión nacional, política, a los hombres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Porque si Rodríguez Larreta fuera, estamos hablando hipotéticamente, se daría la particularidad de que de cuatro jefes de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 habrían llegado a la presidencia, lo cual sería un verdadero despropósito. ¿Cómo ves, cómo reflexionás sobre este fenómeno? Pasa que tiene que ver con lo que hablábamos antes. La reacción al modelo termina siendo desde la ciudad que tiene la agenda nacional, que es la de Buenos Aires. Si Alfonsín hubiese conseguido mudar la capital a Carmen de Patagones, y la agenda nacional se hubiese trasladado, Buenos Aires ya es imposible por la reforma constitucional, hubiese reencontrado un formato institucional con la provincia, o si no, como sea, separados. La agenda nacional por ahí no pesaba sobre la ciudad de Buenos Aires, y entonces el desarrollo habría sido distinto. El único que ostenta la bandera de la discusión nacional frente al de las provincias como las que te conté, es decir, frente a sus oligarquías provinciales, es la ciudad de Buenos Aires. Lo que yo creo que está mal, porque igual está habiendo un cambio en eso, porque en realidad no es la más afectada es la provincia, y te diría que la que corre más peligro es Córdoba. Por eso Córdoba rápidamente, en las últimas elecciones, salió a votar al tipo que ni siquiera quería, porque si vos mirás las PASO, no le da un triunfo contundente a Macri. Ahora cuando llega a la general se lo da, o sea, está claro que no lo quería, pero dijo, estos otros me van a sacar la plata. Es así, me parece que fue el razonamiento de una provincia que es industrial. Santa Fe lo mismo, transforma el voto y pasa a votarlo a Macri, pero no porque lo quiere, claramente, porque la misma situación en las PASO se resiste a darle un triunfo así y después se lo da. Es decir, se está nacionalizando este debate que te estoy contando con identidades más, identificaciones de indicadores más primarias que toda la explicación que yo di, que es me dice cómo me va a sacar plata cuando yo produzco, y este otro no lo dice, igual le sacaba plata, pero me parece que esto es lo que pasó. Hay una esperanza de que deje de ser solo la ciudad la que da los otros presidentes, o la provincia, porque Alfonsín y Perón eran de la provincia, ¿no? Hay una esperanza. Para mí tendrían que venir de Córdoba, de Santa Fe, es decir, de modelos provinciales productivos, con algunas diferencias con los Buenos Aires, porque son más ligados a agroindustria, pero muy interesantes. En la historia han sido también socios, lo productivo estaba ligado de esa manera. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, llegó hasta Mendoza. Me parece que ahí puede en algún momento surgir, por ahí no en esta etapa rápida, pero pronto otra movida nacional que venga de otras provincias, ¿no? Que se opongan a este modelo, porque corren riesgo de lo mismo. Corren riesgo, les pasó, fueron a la corte y lograron recuperar la plata, ¿no? Te recordarás el juicio de Córdoba contra la Nación por el tema del 15% de lo de ANSES. Y San Luis también. San Luis hay que empezar a mirar alguna provincia que aprovechó la promoción industrial, y si bien sigue a manos es el único caso que sigue en manos de los mismos apellidos que hace un siglo y medio, pero me parece que como modelo inevitablemente termina pasando de lo productivo a una democratización. Por ahí tardará una década, pero le va a ocurrir. Cambio el resto, uno no ve el futuro fácil en Formosa, por ejemplo, ¿no? No, claro, y es una provincia también que es rodeada de agua, con buenas tierras, por supuesto. Es absurdo que no tenga un desarrollo superior. La última que te hago, Sergio, porque ya se nos ha ido el tiempo, así que te pido brevedad, pero la verdad que ha sido un gusto. ¿Cómo estás viendo el espectro político, cómo se va el armado político
de cara al 2021? ¿Lo estás viendo con una fuertísima polarización entre los dos conglomerados que se llevaron la inmensa mayoría de los votos en 2019? ¿O estás viendo algún emergente nuevo que pueda terciar en esta disputa? ¿Cómo lo ves vos? No, yo veo que está muy polarizado en la gente, muy polarizado en la política desde el gobierno, es tremendo, no deja vía sin polarizar, es un permanente nosotros o nadie, digamos. Eso alimenta del otro lado a las Bullrich, digamos, pero yo creo que igual dentro de la otra coalición hay un movimiento de diferencias que puede o no, vamos a ver, es decir, terminar con la hegemonía de Macri dentro de esa coalición y pasar a algo más de liderazgo colectivo. Ahora veo que nosotros que buscamos la representación desde el progresismo nos veo en una enorme dificultad por el formato de los Kirchner de gobernar de esta manera. Cada vez que te meten una reforma judicial, es decir, que vuelven un esquema de recaudación mortal para todos, que le quitan a los jubilados lo poco que cobraban, que les dejó más, todo empeora. Bueno, me parece que te hace mucho más difícil promoverlo, pero creo que hay que intentarlo, ¿no? Por supuesto, en el 21, con el mejor llamador que podamos, creo que hay que convocar a representantes de la sociedad civil y tener a este tercer sector y tener en mirada qué sucede con el Vamos Juntos o toda la otra coalición, si entra en crisis definitivamente o no. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias, que tengan un buen día. Gracias. Chao. Bueno, hemos hablado con el diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sergio Abrevaya, que, bueno, de paso nos dio una lección de historia. Sí, y muy interesante. Una mirada, no quiere decir que sea la única, pero es una mirada muy interesante porque efectivamente nosotros tenemos un Senado de la Nación, Daniel. Que es una rémora feudal, sin lugar a dudas. Totalmente.